Hola, hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 11. ¡Qué coincidencia! Por supuesto, Aegor sabía exactamente a qué se refería el maestre Aemon. La muerte de Jon Arryn marcó el comienzo de la trama principal. Fue un momento importante, un punto de inflexión crucial en el panorama general. Pero ahora mismo, no tenía energías para pensar en esos asuntos. Casi 10 días y noches de huida lo habían dejado completamente agotado, física y mentalmente. Aunque había logrado mantenerse firme durante el interrogatorio a manos de varios miembros de alto rango de la Guardia de la Noche, su compostura se había producido a costa de la poca fuerza y lucidez que le quedaba. Al terminar, sintió como si lo último que le quedaba de capacidad mental se hubiera evaporado. Sostenido por dos exploradores, apenas logró llegar a la sala de confinamiento antes de desplomarse en la cama y caer en un sueño profundo. El llamado confinamiento, que era más parecido a un semi-encarcelamiento, duraba varios días. Para la mayoría, semejante castigo habría sido un tormento, pero para Aegor, fue una bendición. Pasaba los días comiendo y durmiendo, sin siquiera ser obligado a participar en el entrenamiento. Era un respiro involuntario, que le permitía descansar durante horas y finalmente recuperar fuerzas. Pero después de haber descansado lo suficiente, llegó el momento de afrontar los problemas que pesaban en su mente. Su futuro, su destino. Meñique había matado a la anterior mano del rey. Durante la inminente gira del rey por el norte, Robert invitaría al Guardián del Norte, Eddard Stark, a asumir el cargo, y a partir de ahí, comenzaría Juego de Tronos. ¿Pero qué tenía todo esto que ver con él, un miembro de la Guardia de la Noche? Prácticamente nada. La única conexión era que el difunto Jon Arryn había sido el señor del Nido de Águilas, el Guardián del Este, gobernante del Valle y señor feudal de la familia Royce, la familia de Waymar Royce. ¿Cómo reaccionaría Jon Bronce Royce al enterarse de la muerte de su señor y la desaparición de su hijo? Quizás, con suerte, Jon estaría demasiado preocupado como para perseguir al hombre que mató a su hijo. Quizás simplemente dejaría pasar el asunto. Aegor rió amargamente para sí mismo. Depositar sus esperanzas en la indiferencia o la misericordia de alguien era una apuesta arriesgada, y además estúpida. Este era un mundo cruel, y esas apuestas rara vez daban frutos. Sin embargo, la ira de la familia Royce era ajena a sus preocupaciones inmediatas. Aegor tenía problemas más urgentes que afrontar. Benjen Stark había sido llamado a Invernalia por su hermano mayor para asistir a un banquete de bienvenida al rey. Cuando Benjen regresara al muro, inevitablemente lideraría una expedición hacia el norte en busca de los caminantes blancos y Waymar. Como el guía designado por el jefe de exploradores, Aegor no dudaba de que su destino sería similar al de los desafortunados exploradores de la línea temporal original, ya fuera muerto en la nieve o convertido en un cadáver viviente, como el propio Benjen. Ninguna de las opciones era aceptable. Tenía que actuar. Tras conversar con el hermano negro que le llevaba la comida, Aegor se enteró de que Gary finalmente había despertado del coma. Decidió visitarlo después de comer. Si pudiera tener un momento a solas, podría preguntarle cómo cruzar el cañón. Si bien sus restricciones actuales le impedían acceder a los establos o salir del campamento, aún podía caminar por el Castillo Negro. Pero antes de que pudiera poner en práctica este plan, fue convocado por los líderes de la Guardia de la Noche. ¿Ya nos vamos?, pensó Aegor con nerviosismo al entrar en la sala de reuniones. La escena dentro era inquietantemente similar a la de su interrogatorio. La única diferencia era que alguien inesperado estaba sentado en la silla de interrogatorio. «Will, ¿estás vivo?» «Aegor». El hombre se volvió hacia él con la voz llena de sorpresa. El que hablaba, sin embargo, parecía demacrado. Cuando Aegor y Gary huyeron, se llevaron los dos únicos caballos que quedaban. El caballo de guerra de Waymar había regresado al Castillo Negro antes, pero sin montura ni provisiones, Will se vio obligado a regresar a pie. El viaje había sido más largo y mucho más agotador.
De no ser por sus habilidades de supervivencia como antiguo cazador furtivo y su capacidad para evadir a los caminantes blancos, nunca habría regresado con vida. Will, que nunca había sido robusto, ahora parecía una sombra de lo que era. Su delgada figura apenas parecía sostenerlo, y medio tazón de gachas permanecía intacto en la mesa frente a él. Bebió con manos temblorosas, con movimientos lentos e inestables. Que los 7 te bendigan, dijo con voz áspera. Si no fuera por ti, estaría muerto. ¿Qué? Aegor estaba confundido. Will había sobrevivido gracias a su ingenio. ¿Qué tenía que ver con él? Ese día, estaba escondido en un árbol. Vi a Ser Aymar abatido por esas criaturas, esos fantasmas. Me quedé en el árbol mucho tiempo después de que se fueran, demasiado asustado para bajar. Cuando por fin lo hice, fui a buscar algo que pudiera llevar como prueba, pero entonces él, Ser Aymar, se levantó. Su cuerpo estaba destrozado, sus heridas terribles, pero sus ojos, brillaban azules. Extendió la mano, intentando estrangularme. Fue horrible. Si no me hubieras dicho que tuviera cuidado con los muertos, nunca habría reaccionado a tiempo. Aegor estaba atónito. Así que así había sucedido. Las palabras que pronunció con desesperación, casi como una ocurrencia tardía, le salvaron la vida a Will. Nunca imaginó que serían tan cruciales. ¿Pero qué sentido tenía llamarlo ahora? Echó un vistazo alrededor de la habitación y notó algo en la mesa frente a los miembros superiores de la Guardia de la Noche. Era la espada de Aymar Royce. La hoja, antaño hecha de acero fino, estaba ahora destrozada. Solo la empuñadura, la punta y una pequeña parte de la base permanecían intactas. El resto de la hoja se había astillado en innumerables fragmentos, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. A pesar de su terrible experiencia, Will había logrado recuperar la mayoría de los fragmentos y traerlos de vuelta al Castillo Negro tras su largo y angustioso viaje. La espada destrozada había sido reensamblada lo mejor posible, con las piezas dispuestas como un rompecabezas. Las roturas eran limpias, los fragmentos encajaban casi a la perfección, como si el arma hubiera sido destrozada de golpe por una fuerza inimaginable. Aegor se dio cuenta de que esto era una prueba contundente. El estado de la espada, sumado al testimonio de Will, podría cambiar las cosas para ambos. Lleva a Will a descansar, dijo finalmente Benjen Stark, que había permanecido sentado en silencio. No dejes que coma demasiado de golpe. Un hombre hambriento no sabe cuándo está saciado. Descansar es lo que más necesita. 2 hermanos negros ayudaron a Will a ponerse de pie y lo escoltaron fuera de la habitación. Al salir, Will llamó a Aegor, preguntándole cómo sabía que los muertos resucitaban. Una vez que la habitación volvió al silencio, Benjen le indicó a Aegor que se sentara. Lo que dijo Will coincide con lo que tú y Gary informaron, comenzó el comandante Mormont con gravedad. A juzgar por su estado, no creo que ustedes 3 se hayan confabulado para inventar esta historia. El tono de Mormont se suavizó ligeramente. Ahora tengo motivos para creer que efectivamente hay un enemigo extraño y peligroso al norte del muro. Quizás sean los caminantes blancos o algo peor. No fueron solo las palabras de Will las que influyeron en el liderazgo. Durante el confinamiento de Aegor, los herreros de la Guardia de la Noche realizaron experimentos para intentar replicar el daño de la espada destrozada. Nadie logró imitar el efecto, lo que demostró que el arma de Aymar había sido destruida por algo inalcanzable para la capacidad humana. Pronto partiré hacia Invernalia, continuó Benjen. Vendrás conmigo. Informarás de tus experiencias directamente al señor de Invernalia. Trae también a Gar y a Will, junto con las espadas rotas. Prepara una versión clara y concisa de los hechos. Mi hermano estará ocupado con la llegada del rey Robert, así que tendrás que presentar tu caso rápidamente. El maestre Aemon asintió. No le des demasiadas vueltas. Hiciste bien en informarnos, haz lo mismo cuando hables con Eddard Stark. Entiendo, respondió Aegor, reprimiendo la emoción que lo invadía. Me prepararé enseguida. Capítulo 12. Independientemente de las razones por las que Benjen se unió a la Guardia de la Noche, Aegor tenía que admitir que era, sin lugar a dudas, un jefe explorador dedicado. El hombre delgado y curtido había recibido noticias de un cuervo que indicaba que se esperaba que el rey llegara al norte en 3 semanas. Sabiendo que el viaje del Castillo Negro a Invernalia no duraría más de 2 semanas, Benjen se dedicó varios días a supervisar los preparativos de la patrulla de defensa antes de prepararse finalmente para partir. Afortunadamente, Will había logrado regresar al muro justo a tiempo para corroborar la historia de Aegor. Esto cambió los planes de Benjen.
Decidió llevar a Aegor a Invernalia para informar al Guardián del Norte. Aegor no pudo evitar sentirse agradecido de que no todos buscaran consuelo como él. Si hubiera estado en el lugar de Benjen, recibiendo una invitación de un hermano que casualmente era el señor de Invernalia, habría hecho las maletas y se habría marchado al sur ese mismo día. Comparada con el muro, incluso Invernalia, conocida por los sureños por ser fría y sombría, parecía un paraíso. Algunas personas, pensó Aegor, son tan nobles que su sentido del deber escapa a la comprensión de la gente común. No se atrevía a juzgar a los demás con sus propios criterios solo porque no podía identificarse con ellos. Admiraba sinceramente el honor y el compromiso de Benjen con su deber, pero Aegor no tenía tales vínculos. No había nacido ni crecido en el norte, y no tenía un hermano que gobernara como guardián del norte. Para él, esta tierra era tan extraña como sus costumbres. Era como ser reclutado para una guerra sin lealtad a ninguno de los bandos, obligado a prestar juramentos bajo amenaza de mutilación y con la expectativa de vivir y morir por una causa en la que no creía. No se hacía ilusiones sobre su propio carácter. No era noble ni altruista, y ningún juramento grandioso y poético podría cambiarlo. Aegor simplemente no podía aceptar semejante destino. Incluso si dejaba de lado cualquier motivo personal, creía que con su conocimiento y comprensión del mundo, podría contribuir mucho más en otros lugares que estando confinado en el muro, luchando contra los caminantes blancos hasta su último aliento. Al fin y al cabo, las oportunidades llegaban a quienes estaban preparados. Will, que había presenciado la muerte de Waymar desde la seguridad de un árbol, podría haber parecido la opción más obvia para acompañar a Benjen a Invernalia. Pero el jefe de los guardabosques había elegido a Aegor sin dudarlo. En parte, la razón era que Will aún estaba demasiado débil para emprender el viaje. Pero lo más probable era que Will no estuviera presentable. Comparado con el asustadizo cazador furtivo, que tartamudeaba y hablaba con un marcado acento, Aegor era elocuente, lúcido y sereno, cualidades mucho más adecuadas para dirigirse al señor de Invernalia. Además, circulaban rumores de que Will había quedado profundamente conmocionado, tal vez incluso mentalmente desquiciado, por su encuentro con los caminantes blancos. Partieron por la tarde. Para ahorrar tiempo, planearon tomar el camino real, atravesando el bosque de los lobos directamente hacia Invernalia. No se detendrían en el último hogar ni en la mota del bosque profundo. Al igual que las patrullas más allá del muro, llevaban provisiones suficientes para su sustento, aunque para facilitar el viaje, cada uno llevaba 2 caballos. La nieve caía ligeramente del cielo mientras ambos cabalgaban a través de las puertas del Castillo Negro. Aunque el camino que seguían formaba parte del camino real, se parecía poco a la gran carretera más al sur. Aquí, era apenas más ancho que una pista forestal. El verdadero camino real comenzaba en Desembarco del Rey y terminaba en Invernalia. El tramo más septentrional que recorrieron era poco más que una extensión nominal. Cabalgaron hacia el sur en silencio y pronto se acercaron a la ciudad topo. Al coronar una suave ladera, Aegor no pudo resistirse a mirar atrás. El Castillo Negro se alzaba en el lado sur del muro, donde su gélida sombra no caía. El muro en sí, a pesar de su inmensa altura, no dominaba la vida cotidiana de la Guardia de la Noche. Era fácil ignorar su presencia. Aegor, por ejemplo, había aprendido rápidamente a evitar estirar el cuello para mirarlo. Pero ninguna ignorancia voluntaria podía hacer desaparecer el muro. Se alzaba allí, imponente e inmutable, como si hubiera existido desde el principio de los tiempos y perdurara hasta el fin del mundo. Ahora, a medida que se alejaban, el muro se perfilaba por completo. Lo que una vez se alzaba sobre él como una barrera infranqueable se había convertido en una lejana extensión gris azulada que se extendía infinitamente a lo largo del horizonte norte. Se extendía de este a oeste, desapareciendo en la fría niebla hasta desaparecer por completo. Desde la distancia, su escala era aún más imponente. Era la estructura más grande jamás construida por el hombre en este mundo, la creación más alta y formidable de Poniente. Las torres y los cuarteles de la Guardia de la Noche en su base parecían simples juguetes de niños esparcidos por la nieve. Los hombres de negro que patrullaban abajo no parecían más grandes que hormigas. En el antiguo mundo de Aegor, un lugar así habría sido un destino turístico de primera. Los visitantes acudían en masa para maravillarse con su grandeza, para descansar del caos de la vida urbana y para disfrutar de la serena majestuosidad de la naturaleza. La gente se paraba en lo alto del muro, contemplando el vasto bosque encantado que se extendía a sus pies, describiéndolo como espiritual o purificador del alma. Habría sido un refugio perfecto para los urbanitas desesperados por escapar de la rutina.
Pero aquí, la existencia de los caminantes blancos cambió por completo el propósito del muro. No era una atracción turística. Era un último bastión, una fortificación militar que se alzaba contra la aniquilación de la humanidad. Era la primera línea de una guerra por la supervivencia. Aegor se dio cuenta de que este viaje a Invernalia podría ser su última oportunidad de escapar antes de la siguiente patrulla al otro lado del muro. Si el destino lo permitía, esperaba no regresar jamás. Aegor, la voz de Benjen interrumpió sus pensamientos. Eres un extraño aquí. Sé que estás resentido por haber sido obligado a servir en el muro, pero déjame darte un consejo. Ni se te ocurra presentarte. Muchos lo han intentado, y el precio de la deserción siempre es alto. Lo entiendo, respondió Aegor rápidamente, alarmado por la transparencia de sus pensamientos. He hecho un juramento sagrado. Cumpliré con mi deber hasta el final de mi vida. De donde vengo, la cultura es diferente, pero el valor de cumplir la palabra dada no es menos importante. Bien. Benjen asintió, dejando el tema de lado. Mi hermano, Eddard Stark, es un hombre práctico, muy norteño. No le gustan las ceremonias excesivas, pero sigue siendo el guardián del norte y señor de Invernalia. El linaje Stark es antiguo y su legado es extenso. Hay ciertas cortesías y tabúes que debes observar al dirigirte a él. Te los explicaré ahora. Olvidarlos no te costará la cabeza, pero aún así sería descortés. Entendido. Aegor asintió con seriedad. Echó una última mirada al muro, con expresión complicada, antes de centrar su atención en las palabras de Benjen. Viajaron de día y descansaron de noche, pasando por la ciudad topo y las ruinas de la corona de la reina. A medida que avanzaban hacia el sur, la tierra se poblaba más. Aunque la Guardia de la Noche recibió el Don, una extensión de tierra al norte del Bosque de Lobos, destinada a proporcionar impuestos y recursos para apoyar a la Guardia, su población había menguado con los años. Las frecuentes incursiones de los salvajes, sumadas al declive de la Guardia, habían obligado a la mayoría de los habitantes del Don a refugiarse en el sur, bajo la protección de los señores del norte. Ahora, solo quedaban unas pocas aldeas cerca de las fortalezas de la Guardia. Irónicamente, el abandono del Don había hecho que el norte fuera más seguro. La tierra deshabitada, combinada con el propio muro, creaba una doble barrera. Pocos salvajes estaban dispuestos a arriesgarse a cruzar el muro y luego morir de hambre en el desolado Don solo para asaltar aldeas protegidas por casas como Umber o Karstark. Al volverse menos rentables tales incursiones, menos salvajes las intentaban. Muchos señores del norte atribuían esta mejora a la Guardia de la Noche, que continuó proporcionando comida, ropa y suministros para apoyar a los hermanos de negro. El viaje a Invernalia transcurrió sin incidentes para Aegor y Benjen, salvo por un breve encuentro con un grupo de salvajes que huían hacia el sur. Al avistar a los dos hombres de capas negras, los salvajes se retiraron rápidamente al bosque. A diferencia de Waimar, Benjen no tenía ningún interés en perseguirlos. Los dejó ir sin incidentes. A medida que el camino se ensanchaba, cruzaron un puente de piedra que cruzaba un río caudaloso. Comenzaron a aparecer granjas y asentamientos, con grupos de casas formándose alrededor de robustos muros de piedra y vigas de madera. El camino se volvió más concurrido por viajeros y comerciantes. Ya no se pasaban las noches acampando en el desierto. 2 semanas después, como Benjen había predicho, llegaron a Invernalia. Capítulo 13. Invernalia no es una ciudad, sino un castillo. Su propósito, al igual que la fortaleza roja de desembarco del rey, es servir de fortaleza y refugio para su señor y su familia. Carece de funciones urbanas y no tiene ciudadanos en el sentido tradicional. Según la leyenda, fue construida por Brandon el constructor con la ayuda de gigantes. Como fortaleza noble, Invernalia es innegablemente impresionante, pero comparada con otra estructura que se dice fue construida por el mismo hombre, el muro, palidece en escala y grandeza. Excluyendo las aldeas circundantes y la ciudad invernal, que permanecían temporalmente abandonadas durante los meses más cálidos, el área delimitada por las altas murallas de piedra de Invernalia abarca menos de 40 hectáreas, y una parte de ese espacio está ocupada por el bosque de dioses. Los residentes permanentes dentro de los muros del castillo ascienden a tan solo unos cientos, compuestos principalmente por seguidores, sirvientes y sus familias, todos ellos al servicio de la casa Stark. A pesar de ello, Invernalia cuenta con la mayor fuerza permanente del norte, solo superada por la Guardia de la Noche. Para alguien como Aegor, que había vigilado el muro y sobrevivido a encuentros con caminantes blancos en el bosque encantado, pocas cosas en el mundo podían inspirar miedo.
Cuando vio por primera vez Invernalia, su primera reacción no fue de asombro ni admiración, sino de sorpresa. Este pequeño lugar es el centro político del norte y el hogar de tantas figuras clave en la historia de este mundo. No era de extrañar, pensó, que incluso el rey tuviera constantes dificultades para administrar su reino. Pero cuanto más lo pensaba, más se encontraba Aegor comparando inconscientemente Invernalia con el muro. Y al compararla con esa imponente extensión de hielo, nada más en este mundo podía considerarse realmente grande. Era tarde cuando Aegor y Benjen llegaron a Invernalia. Aegor, absorto en sus pensamientos, siguió al jefe de los guardabosques a través de las puertas del castillo. Bienvenido a casa, Lord Benjen, dijo un guardia que, sin duda, había servido a la familia Stark durante muchos años. Tomando las riendas del caballo del explorador, continuó. Enseguida les prepararé alojamiento y un baño. No hace falta, respondió Benjen. ¿Dónde está mi hermano? Mi señor acaba de recibir al rey. Probablemente siga ocupado en la fortaleza principal, pero no puedo asegurarlo. El rey ya está aquí. Benjen frunció el ceño. Maldita sea, pensé que había llegado 2 días antes. Al menos no me perdí la cena. Anda, pues. Lo encontraré yo mismo. Sí, mi señor. Invernalia bullía de actividad. El amplio patio de armas estaba abarrotado de caballos, carros, cofres y sirvientes ajetreados. El rey Robert Baratheon había traído cientos de escoltas en su viaje al norte, y la reina Cersei y la princesa Myrcella habían traído aún más equipaje. Sin espacio para albergar a todos los invitados, muchos de ellos habían sido desviados a la cercana ciudad invernal para alojarse. En ese momento, las puertas del castillo eran un hervidero de movimiento, con gente entrando y saliendo constantemente. Benjen guió a Aegor por los tortuosos y desiguales pasillos del castillo, llegando finalmente a la torre principal, donde residía la familia Stark. Tras un breve intercambio con el personal de la casa, entraron y encontraron a Eddard Stark, el señor de Invernalia, en su estudio. El guardián del norte se tomaba un breve descanso de sus obligaciones, dando instrucciones a los sirvientes sobre los preparativos para sus invitados reales. Benjen. El rostro de Eddard se iluminó con una sonrisa sincera al ver a su hermano menor. De pie, despidió a los sirvientes con un gesto antes de acercarse a abrazarlo. ¿Cómo va la vida en el muro? ¿Sigue tan dura como siempre? Me he acostumbrado. Benjen le devolvió el abrazo brevemente antes de retroceder. Pero últimamente ha habido acontecimientos preocupantes más allá del muro. Creí necesario comunicárselo directamente al guardián del norte. Sí, los salvajes. He leído tus cartas, suspiró Eddard, pasándose una mano por el pelo castaño oscuro. Aunque su rostro alargado se parecía al de Benjen, había en él cierta gravedad, una autoridad serena, propia de su rol de señor. Incluso cuando sonreía, su porte era solemne y sereno, un gobernante de pies a cabeza. Para Aegor, era la primera persona que conocía en este mundo con el porte de un líder. Pero no sabes cuántos problemas he tenido hoy lidiando con Robert. Ha engordado como un cerdo. Le dedicó a su hermano una sonrisa irónica, pero rápidamente añadió. ¿Podemos hablar después del banquete de bienvenida esta noche? Ha sido un día agotador. No, tenemos que hablar ahora, dijo Benjen, negando con la cabeza. Su tono era serio. Lo que tengo que decirte es más importante que el banquete, el rey, la reina o cualquier otra cosa. La expresión de Eddard se ensombreció ante el tono de su hermano. Dejando a un lado sus quejas, se volvió hacia Aegor, que esperaba en silencio junto a la puerta. ¿Y quién es? Este es uno de mis guardabosques. Él te explicará lo que pasó, dijo Benjen, indicándole a Aegor que avanzara. Los agudos ojos grises de Eddard estudiaron a Aegor. ¿Cómo te llamas, amigo? Su señoría puede llamarme Aegor, respondió respetuosamente. No soy de Poniente, ni tengo un apellido al estilo de los 7 reinos. ¿No eres de Poniente? Preguntó Eddard con curiosidad. Se giró hacia Benjen, buscando en silencio una explicación. Aegor viene de un continente desconocido, muy al oeste de Poniente, explicó Benjen. Se encontró con un caminante blanco mientras patrullaba más allá del muro con Waymar Royce y logró regresar para advertirnos. ¿Caminantes blancos? El rostro de Eddard se tornó sombrío y su mirada se dirigió de nuevo a Aegor. Era evidente que no creía en la existencia de los caminantes blancos. Para él, la desaparición de Waymar probablemente se debía a una emboscada de los salvajes. Jon Royce, padre de Waymar y vasallo clave de Jon Arryn, había pasado por Invernalia mientras escoltaba a su hijo hacia el muro. Durante su encuentro, Jon dejó claro que esperaba que Eddard velara por su hijo.
Aunque no era responsabilidad de Eddard, como señor de Invernalia, responder por el destino de un explorador de la Guardia de la Noche, la situación lo inquietaba, casi como si hubiera incumplido su promesa. Espera un momento, dijo Eddard, con un tono de voz cada vez más sospechoso. Si no me equivoco, fuiste uno de los 3 exploradores que Waymar llevó más allá del muro. Si los caminantes blancos mataron a tu líder, ¿por qué dejaron escapar a ti y al otro hombre? Su voz se endureció. Y según las reglas de la Guardia de la Noche, ¿cuál es el castigo por deserción? No nos dejaron escapar, respondió Aegor con calma, a pesar de la creciente tensión. Huimos, sobreviviendo a duras penas. Y al acercarnos al muro, el otro explorador y yo logramos matar a uno de los caminantes blancos que nos perseguían. ¿Dónde está el cuerpo? Cuando los caminantes blancos mueren, sus cuerpos se desintegran sin dejar restos, explicó Aegor. Sabía que esto sonaba poco convincente, así que añadió rápidamente. Pero he traído otras pruebas. Muéstrame, dijo Eddard, con evidente escepticismo. Exhaló suavemente, le indicó a Aegor que continuara y se sentó a su escritorio. Aegor se movió con rapidez, recuperando los objetos que había traído del Castillo Negro. Dentro de su mochila había 3 espadas rotas, cuidadosamente envueltas en cuero a prueba de perforaciones, así como una daga de obsidiana. Las colocó sobre la mesa, reconstruyendo las hojas destrozadas una a una. La espada de Waymar, en particular, estaba tan rota que tardó varios minutos en ordenarla. Eddard frunció el ceño mientras observaba, aunque esperó pacientemente a que Aegor terminara antes de preguntar. 3 espadas rotas y una daga negra. ¿Qué se supone que significan? Las espadas rotas pertenecían a 3 exploradores que lucharon contra los caminantes blancos, explicó Aegor con firmeza. Waymar murió en combate. Gary resultó gravemente herido y permanece en el Castillo Negro recuperándose. Soy el único afortunado que sobrevivió. Tomó la daga y se la ofreció a Eddard para que la inspeccionara. Y esta es el arma de obsidiana que mató a uno de los caminantes blancos. ¿Entonces las 3 espadas se rompieron durante la pelea? Preguntó Eddard, frunciendo el ceño. ¿Cómo sé que no las rompiste tú? Por favor, examine los filos con atención, su señoría, respondió Aegor, señalando las hojas destrozadas. El daño no se parece al causado por el uso o el combate. Eddard se acercó más, estudiando las piezas con ojo experto. Había visto innumerables espadas rotas a lo largo de los años, pero ninguna como estas. Tomó un fragmento de la espada de Waymar y lo golpeó contra la mesa, confirmando que era acero auténtico. ¿Qué causó esto? Preguntó finalmente. Hielo, dijo Aegor simplemente. O mejor dicho, la magia de hielo que manejan los caminantes blancos. Sus armas parecen estar hechas de hielo y pueden romper el acero al contacto. Aegor relató entonces los acontecimientos más allá del muro, perfeccionando la explicación que les había dado al comandante Mormont y al maestre Aemon. Esta vez, habló con mayor claridad y seguridad, con el cuerpo y la mente completamente recuperados tras días de descanso. Su explicación fue precisa, su tono mesurado y sus detalles persuasivos. Describió cómo las espadas de acero se hicieron añicos en instantes contra las armas de los caminantes blancos, y luego relató la desesperada huida de vuelta al muro y el golpe de suerte que abatió a uno de sus perseguidores. No omitió nada esencial, manteniendo una narrativa clara y concisa. Eddard escuchó en silencio, con la mano apoyada en la barbilla mientras sus penetrantes ojos grises se clavaban en Aegor. Una vez que Aegor terminó, Eddard bajó la mano y su mirada pensativa se dirigió a su hermano. Benjen observó a Eddard con atención, percibiendo que su hermano aún se resistía a aceptar plenamente la existencia de los caminantes blancos. Pero esa vacilación no era sorprendente. El propio Benjen solo contaba con informes de segunda mano, y aunque confiaba en Aegor, no tenía pruebas directas que ofrecer. La Torre Sombría también ha reportado avistamientos de caminantes blancos, dijo Benjen, haciendo un último esfuerzo. Y los exploradores del Castillo Negro, así como los de Guardia Oriente, han presenciado señales de una migración masiva de salvajes. Las aldeas al norte del muro están siendo abandonadas. Su gente huye de algo. Su voz se volvió más insistente. Todo apunta a una nueva y mortal amenaza que se cierne en el extremo norte. Y ya conoces el estado de la Guardia de la Noche. Estamos al límite de nuestras fuerzas y luchamos por mantener el muro tal como está. Necesitamos ayuda, y la necesitamos ya. Eddard exhaló profundamente. Les diré a mis hombres que te permitan sacar prisioneros de las mazmorras, dijo después de un momento, con tono sereno. Lo que la Guardia de la Noche necesita ahora no es solo un puñado de criminales o reclutas sin entrenamiento.
Interrumpió Benjen con voz cortante. ¿Esperas que una banda de convictos apenas disciplinados defienda los 7 reinos? Apenas son capaces de mantener el orden en tiempos de paz, y mucho menos ante los peligros actuales. Dio un paso al frente, con evidente frustración. No traje a Aegor aquí para repetir las mismas peticiones trilladas que otros hermanos de la guardia. Esto es más grande que eso. El silencio llenó la sala mientras las palabras de Benjen flotaban en el aire. Eddard permaneció sentado en silencio, con la mirada fija en la daga de obsidiana que sostenía. La giró lentamente, con el ceño fruncido, pensativo. Capítulo 14. En el mundo original de Aegor, la trayectoria de la civilización seguía una espiral de progreso. Si bien hubo momentos de estancamiento y regresión, la tendencia general era de desarrollo ascendente. Pero aquí, en Poniente, la situación era diferente. El progreso social dependía de la productividad, que, a su vez, dependía en gran medida de la población en una era de desarrollo tecnológico limitado. Pero alimentar a una población requería recursos, y el clima irregular y riguroso de este mundo los hacía escasos. Las constantes guerras por estos recursos limitados solo agravaban el problema, desestabilizando aún más la producción. Durante un largo verano, la civilización podía encontrar un momento para florecer, pero incluso un invierno ligeramente prolongado podía hacerla retroceder en picado. Esto creaba un círculo vicioso. La humanidad necesitaba gente para avanzar, pero la fragilidad de la vida ralentizaba enormemente el progreso. El estancamiento y el subdesarrollo dificultaban aún más el progreso. En este contexto, no era sorprendente que el nivel de desarrollo social de Poniente estuviera tan rezagado respecto a su historia antigua. Aegor no estaba completamente seguro de cuánto de las decenas de miles de años de historia de la Era del Amanecer eran reales, pero sabía una cosa. En esta sociedad feudal, especialmente en el norte escasamente poblado, los ejércitos no podían movilizarse rápidamente. Me pondré en contacto con los señores y les pediré que envíen unos cientos de hombres, proporcionales a su población, para apoyar el muro, dijo Eddard Stark finalmente, con un profundo suspiro. A pesar de la anterior dureza de su hermano, Eddard no se ofendió. Sabía que la brusquedad de Benjen provenía de preocupación, no de falta de respeto. Negando con la cabeza, añadió. Pero estamos en plena temporada agrícola, así que no esperen que reúna un número significativo de hombres rápidamente. Sin embargo, denme una lista detallada de suministros y veré qué puedo proporcionarles. En cuanto al rey, dame un poco de tiempo. Hablaré con él yo mismo. Eddard se recostó en su silla, con el rostro ensombrecido por la preocupación. Cuando hablé con Robert en la cripta antes, mencioné la necesidad de apoyo del muro. Por desgracia, está preocupado. La tensión en desembarco del rey lo tiene nervioso, y ha venido aquí buscando mi ayuda. No está en condiciones de preocuparse por el muro ahora mismo. Si el muro cae, dijo Benjen sin rodeos, el norte será el primero en sufrir. Aunque ayudes a Robert a estabilizar desembarco del rey, no importará. Piensa en las consecuencias. El tono de Benjen se suavizó ligeramente al continuar. No necesitamos suministros convencionales urgentemente ahora mismo. Se pueden conseguir con el tiempo. Pero hay una cosa que sí necesitamos. Obsidiana. Y no solo una pequeña cantidad. La Guardia de la Noche necesita una gran reserva, y rápido. Por desgracia, la obsidiana es rara y cara. Se vende principalmente como pieza decorativa en el mercado. La necesitamos como arma, no como adorno. Leí en alguna parte que Rocadragón tiene enormes reservas de obsidiana, intervino Aegor. Si pudiéramos organizar su extracción, sería más que suficiente para nuestras necesidades. Eddard asintió pensativo, pero se mantuvo escéptico ante las afirmaciones de la Guardia de la Noche sobre la eficacia de la obsidiana contra los caminantes blancos. Aún así, ya había rechazado tantas peticiones que se sintió obligado a actuar. Le escribiré a Stannis sobre esto. Quizás pueda ayudar a organizar algo. Eddard volvió la mirada hacia la ventana, donde la tenue luz del atardecer se posaba sobre Invernalia. Se hace tarde. Deberían bañarse y cambiarse para la cena. Robert es un viejo amigo, sí, pero también es el rey. Si se comportan con demasiada naturalidad en su presencia, aunque a él no le importe, podría darles a otros una excusa para criticarlo a él o a mí. Benjen asintió y los dos vigilantes de la noche se excusaron. Al salir de la habitación, Aegor siguió a Benjen por los sinuosos pasillos del castillo. A pesar de su lealtad a la Guardia de la Noche, Benjen seguía siendo un Stark, y la habitación donde había crecido de niño seguía siendo suya. Para sorpresa de Aegor, Benjen también le había proporcionado una pequeña habitación en Invernalia.
Dado lo abarrotado que estaba el castillo, Aegor habría esperado que a alguien de su rango, un simple explorador de la Guardia de la Noche, le asignaran una litera en una de las posadas fuera de los muros del castillo. Que le hubieran dado alojamiento en Invernalia parecía más una precaución para evitar que escapara que un privilegio. Mientras estos pensamientos daban vueltas en su mente, Aegor y Benjen doblaron una esquina y se encontraron con un joven que se dirigía directamente hacia ellos. Tío Benjen. Benjen sonrió, su expresión se suavizó hasta convertirse en algo casi paternal. Has vuelto a crecer. El joven era delgado, de rostro alargado y cabello castaño oscuro, a juego con el de Benjen. Aegor no lo reconoció de inmediato. El chico parecía diferente a como lo representaban en la serie. Pero el tono de su conversación lo delató. Era Jon Nieve, el bastardo de Eddard Stark. Por supuesto, Aegor conocía el verdadero linaje de Jon. Era hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Por muy significativa que fuera la identidad de Jon, algo más captó la atención de Aegor. El pequeño lobo vargo blanco como la nieve que estaba a su lado. Sus ojos carmesí lo miraban con curiosidad, pero no hostilidad. ¿Qué demonios está pasando?, pensó Aegor, con la mente acelerada. Por mi culpa, los desertores que habrían sido ejecutados al principio de la historia original, Gar y Will, nunca cruzaron el muro. Eso significa que los Stark no se habrían encontrado con la loba wargo muerta y sus cachorros al regresar del campo de ejecución. Entonces, ¿cómo acabó esta maldita loba wargo con Jon Nieve? Si no me equivoco, dijo Benjen al ver al lobo, este pequeño es un lobo wargo. No vienen al sur del muro. ¿De dónde salió? Los aldeanos encontraron a su madre muerta en un sendero a las afueras de Invernalia, respondió Jon. Jory fue a investigar y trajo una camada de 6 cachorros, el tío y el sobrino hablaban con naturalidad, pero Aegor estaba aturdido. La visión del lobo vargo le hizo cuestionar todo lo que creía entender. La presencia del lobo significaba una de dos cosas. O sus acciones tenían menos influencia en los acontecimientos de este mundo de lo que creía, o una fuerza superior trabajaba activamente para mantener la historia en su curso original. Aunque el cachorro junto a Jon era pequeño y modesto, su sola existencia inquietaba a Aegor. Cuanto más pensaba en ello, más se preguntaba si sus intentos de cambiar el futuro de este mundo estaban realmente bajo su control. Claro, había hecho pequeños cambios, Gary seguía vivo y Will había sobrevivido, pero estos eran personajes secundarios, nadie en el panorama general. Que vivieran o murieran tuvo poco impacto en la narrativa general de Poniente. ¿Pero qué hay de Benjen Stark? Benjen fue una figura importante, uno de los actores clave en los primeros acontecimientos de la historia. Si alguna fuerza invisible trabajaba para preservar la línea temporal original, ¿estaba Benjen condenado a correr la misma suerte durante su siguiente misión de reconocimiento, convirtiéndose en un sirviente medio muerto de los caminantes blancos? Y, de ser así, ¿cuáles eran las posibilidades de que Aegor sobreviviera a la misión? Cuanto más lo pensaba, peor parecía su perspectiva. Si este mundo realmente funcionaba bajo una narrativa predestinada, su sola presencia, un forastero que ya había alterado los acontecimientos, podría convertirlo en un objetivo. Necesito encontrar una salida, pensó sombríamente. ¿En qué sueñas despierto? Vamos. La voz de Benjen lo devolvió a la realidad. El jefe de guardabosques le dio una palmada en el hombro, indicándole que lo siguiera. Báñate y cámbiate de ropa. Tienes que estar listo para la cena. ¿Yo también me uno?, preguntó Aegor sorprendido. Claro. Solo estamos dos en Invernalia ahora mismo, dijo Benjen con una leve sonrisa. Aunque toda la Guardia de la Noche estuviera aquí, seguirían siendo tratados como invitados de honor. Disfrútalo mientras puedas. Solo en el norte la Guardia de la Noche aún recibe el respeto que merece. Capítulo 15. Tras secarse, Aegor recogió la ropa que le habían dejado los sirvientes. Era del característico negro de la Guardia de la Noche, pero estaba hecha de terciopelo. Claramente no era el uniforme estándar del muro. La textura y la confección eran muy superiores a las toscas y prácticas prendas que solían usar los hermanos. Cuando se la puso y la suave tela rozó su piel, la sensación fue tan lujosa que casi suspiró. Sin embargo, no estaban hechas a su medida. A juzgar por la talla, probablemente las había traído Benjen Stark. Viajar por asuntos oficiales con un líder ciertamente tiene sus ventajas, pensó Aegor con una sonrisa irónica. No era como si nunca hubiera usado ropa fina. En su vida anterior, su familia no había sido adinerada, pero sí cómoda. Tenían casa, coche, y su madre, dueña de una pequeña tienda de ropa. Era una sastre experta, y de niño, él daba por sentado la buena ropa.
Todo lo que sacaba de su armario estaba bien hecho y era asequible. Pero esa vida parecía pertenecer a otra persona, a otra época. Ahora, tras luchar solo por sobrevivir en este mundo, la simple comodidad de la buena ropa se sentía como un lujo. Entre los innumerables transmigrantes de la ficción, pensó con amargura, sin duda debía de estar entre los más lamentables. Invernalia, calentada por sus aguas termales subterráneas, hacía circular el calor por sus paredes. Incluso en una habitación sin chimenea, la temperatura era agradablemente superior a la gélida del exterior. Después del baño, Aegor se relajó en una silla. El calor lo arrulló con una extraña sensación de bienestar. Por un breve instante, no quiso mover un dedo. Pero las obligaciones de la noche lo llamaban. Recomponiéndose, se vistió y salió de la habitación. La guardia de la noche, aunque formalmente tratada como invitados de honor en Invernalia, distaba mucho de ser el centro de atención. Con la presencia del séquito del rey, Aegor era poco más que una ocurrencia tardía. Siguiendo las enérgicas instrucciones de los sirvientes, se dirigió al salón de banquetes y encontró su asiento asignado en una mesa escondida en un rincón apartado. El salón bullía de actividad. El sabroso aroma a carne asada y pan recién horneado impregnaba el aire. Estandartes de diversas casas adornaban los muros de piedra gris. El lobo huargo de la casa Stark, el ciervo coronado de la casa Baratheon y el león rugiente de la casa Lannister. Un cantante tocaba el arpa. Su voz tejía una balada que Aegor apenas podía distinguir entre el estruendo, en parte por su precario dominio de la lengua común y en parte por estar sentado al fondo del salón. Jon Nieve se sentó a la misma mesa que Aegor. Como bastardo, su posición social en la cena del rey no era mucho mejor que la de un vigilante de la noche. Ya fuera su padre Rhaegar Targaryen o Eddard Stark, Jon seguía siendo ilegítimo a los ojos de la sociedad poniente. Al igual que Aegor, su inclusión en el banquete era puramente ceremonial. Se le permitía sentarse, pero solo en el nivel más bajo de la jerarquía. Tal era la cruda realidad del mundo feudal. Sin embargo, Jon no parecía preocupado por su estatus. Parecía relajado, a veces dándole comida a escondidas al cachorro de lobo huargo que se escondía bajo la mesa, y otras veces acribillando a Aegor con preguntas sobre la guardia de la noche. Su entusiasmo y optimismo juveniles eran casi envidiables. Su mesa la compartían otros jóvenes sirvientes y asistentes. Algunos servían a la casa Stark, otros a la familia real, y otros provenían de la Nisporto Roca Castelli. A pesar de sus diferentes lealtades, estos chicos no compartían rencillas ni rencores arraigados. Se sentaban hombro con hombro, bebiendo buen vino e intercambiando historias en una relajada camaradería. El interés de Jon por la guardia de la noche parecía contagioso. A medida que Aegor respondía a sus preguntas, cada vez más comensales se acercaban, dejando a un lado sus cubiertos y tazas para escuchar. ¿Realmente existen los gigantes? ¿La gente al norte del muro realmente duerme con cabras? Escuché que los salvajes se comen a sus propios hijos cuando se acaba la comida. Aegor eligió sus palabras con cuidado. Evitaba mencionar a los caminantes blancos, sabiendo que tales afirmaciones solo le traerían burla. En cambio, seleccionó las historias más pintorescas y entretenidas de su tiempo en el muro, convirtiéndolas en temas de conversación animados. Aunque Aegor tenía 20 y tantos años, su apariencia juvenil le ayudaba a integrarse fácilmente entre los adolescentes que lo rodeaban. Al mismo tiempo, su edad y experiencias le otorgaban una madurez discreta que los demás respetaban instintivamente. En su vida anterior, no había sido especialmente elocuente ni carismático. Pero aquí, en este mundo donde la fuerza y el linaje dominaban la posición social, sus conocimientos y comportamiento lo hacían parecer casi un mundano en comparación. Basándose en fragmentos de psicología popular que había leído antes de cruzar al otro mundo, le resultó fácil ganarse el cariño del grupo. En poco tiempo, Aegor se había convertido en el centro de atención de su mesa. Los chicos lo rodeaban, brindando con sus copas y acribillándolo a preguntas. Incluso los que estaban sentados en las mesas contiguas empezaron a acercar sus asientos para escuchar sus historias. Últimamente no hay paz en el muro, dijo Aegor tras deleitarlos con suficientes anécdotas divertidas como para soltarles la lengua y ganarse su confianza. Su voz se tornó más seria, desviando la conversación hacia un tema relevante. El clima se enfría cada día. 100.000 salvajes, liderados por el rey más allá del muro, se están reuniendo para abrir una brecha en el muro y dirigirse al sur. Para ellos, el muro es la línea divisoria entre la vida y la muerte. Cruzarla es su única oportunidad de sobrevivir al invierno. Y eso no es todo.
Los Rangers han reportado avistamientos de extrañas criaturas humanoides en el bosque encantado, figuras que coinciden con las antiguas historias de los caminantes blancos. Este año, varios hermanos han desaparecido mientras patrullaban hacia el norte. Los chicos escuchaban con los ojos muy abiertos, algunos visiblemente escépticos, otros nerviosos y asombrados. Aunque sus palabras iban dirigidas a ellos, la verdadera intención de Aegor era otra. Sabía que estos chicos no tenían poder real. Pero detrás de cada sirviente había un caballero o un señor. Jon Nieve era cercano a los Stark, y los jóvenes sirvientes de otras casas servían a quienes controlaban los recursos de Poniente. Al difundir la difícil situación de la Guardia de la Noche a través de estos canales, Aegor esperaba sembrar un apoyo que eventualmente llegaría a oídos de quienes ostentaban el poder. Los líderes de la Guardia de la Noche eran hombres capaces, pero estaban limitados por su época. Criados en un mundo donde las espadas decidían las disputas y la palabra escrita era secundaria, apenas entendían el concepto de opinión pública. Aegor, con su perspectiva de forastero, vio el potencial de usarla en beneficio de la Guardia y, por extensión, de sí mismo. Después de todo, en este mundo brutal, la supervivencia a menudo dependía de la fuerza colectiva. Si la Guardia de la Noche se fortalecía, sus posibilidades de sobrevivir a su paso por el muro también aumentarían. ¿100.000 salvajes? Repitió un niño, incrédulo. Otros intercambiaron miradas nerviosas. ¿Podrá la Guardia de la Noche detenerlos? Buena pregunta, respondió Aegor, haciendo una mueca mientras bebía el último sorbo de vino. Lo cierto es que no todos esos 100.000 son soldados. Hay niños, ancianos, familias que viajan con ganado. Como mucho, hay 10.000 capaces de luchar. Pero el problema no es su fuerza, sino nuestra debilidad. El muro es enorme, y la Guardia no tiene suficientes hombres para defenderlo todo. Si los salvajes deciden cruzar por un tramo desprotegido, podrían atacar desde dentro y desde fuera. Nos pondría al límite. ¿Qué harás entonces? Preguntó otro muchacho con voz teñida de inquietud. Aegor sonrió con amargura. Eso es exactamente lo que el jefe Ranger vino a discutir con el guardián del